Buenos días. Bueno, es un privilegio estar delante de vosotros con el propósito de compartir la palabra del Señor. Hace ya casi un año que no os hablaba desde aquí del púlpito y lo hicimos sobre Sansón, supongo que ya ni os acordáis, ¿sí? Sansón era el último juez de Israel. Sin embargo, os habéis dado cuenta que el libro de Jueces continúa. Hay 5 capítulos más. Y llama la atención porque con la muerte de Saúl, esto de Sansón, digo yo, con la muerte de Sansón, lo normal es que hubiera acabado el libro de los jueces, pero no, hay 5 capítulos más y tienen un propósito. El propósito del autor del libro es mostrarnos la sociedad judía de aquel tiempo, la sociedad israelita, fundamentalmente en el nivel espiritual. También es cierto que hay algo de económico, de la situación social, pero fundamentalmente lo que el autor quiere mostrarnos es la situación espiritual del pueblo de Israel. Un pueblo desobediente a Dios y entregado a la idolatría. Y dado que la narración de hoy ocupa 2 capítulos, hoy hemos leído el 17, es un capítulo breve, pero el 18 es muy largo, entonces no he querido leerlo por amor al tiempo. Lo que sí vamos a hacer es entresacar algunos textos del capítulo 18 cuando vengan oportuno de hacerlo. El capítulo 17 termina con un levita ministrando en la casa de Micaías como sacerdote. Y en una expresión de felicidad por parte de Micaías, ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Parece el final feliz de una aventura. Pero la historia no acaba aquí, continúa en el capítulo 18. Y a la historia de Micaías y de su sacerdote se incorpora la tribu de Dan. Esta tribu no había logrado conquistar ni una porción del terreno que tenía asignado, por lo que estaba llevando una existencia seminómada por las montañas del norte de Israel. Y así, ante este fracaso, pues tomaron la decisión de salir fuera de la tierra de Canaán y buscar una tierra que le fuera propicia. Y así lo hicieron. Mandaron espías a buscar una tierra que le viniera bien. Y por el camino, mientras los espías iban, pasaron por la casa de Micaías y vieron al sacerdote y al efod. Ya sabéis que el efod era un instrumento que se empleaba para conocer la voluntad de Dios. Y le preguntaron, oye, ¿va a ser el Señor propicio a nuestra misión? Y el sacerdote les dijo, es el versículo 6 del 18, id en paz, delante del Señor está el camino en que andáis. Quedaros con este tema porque es importante, porque el sacerdote les está mandando fuera de la tierra prometida, diciéndole que el Señor estaba con ellos, cuando en realidad el Señor no era eso lo que le había dicho. Los espías siguieron su camino y encontraron una tierra que era buena para ellos, así que se volvieron a su tribu y comentaron que habían encontrado esa tierra. La tribu sale otra vez toda entera ya a buscar esa tierra y otra vez vuelven a pasar por la casa de Micaías. Y entonces fue convencer al sacerdote para que se fuera con ellos. Le dijeron, va a ser mucho mejor que tú seas sacerdote de toda una tribu que no sacerdote de solo una familia. Evidentemente el sacerdote no se lo pensó 2 veces y se fue con ellos. Pero también se llevó a los ídolos de Micaías. Cuando Micaías se entera de que le han robado, sale corriendo detrás de la tribu. Y cuando llega a ellos y le echa en cara lo que se habían llevado, la tribu de Dan le dice, mira, no seas tonto porque lo mejor es que te quedes sin nada que no que te matemos. Así pues, la tribu de Dan siguió su camino y sí que es verdad que conquistó un territorio en que parecía ser que era bueno para ellos. El tema que destaca en estos 2 capítulos, aparte ya de los hechos que se narran, está en que la desobediencia de Dios y la relación que tiene con la idolatría y la falsa adoración a Él. Ese es el tema que realmente tiene estos 2 capítulos.
Y también es el tema que tienen los 3 capítulos siguientes, porque es otra narración de otro levita que viene a ser más o menos igual, más truculenta, pero viene a ser con el mismo propósito. Es decir, la desobediencia de Dios y la relación que tiene con la idolatría y con la falsa adoración. Israel desobedece a Dios y Dios le acusa de desobediencia. ¿Por qué le acusa de desobediencia? Hemos dicho en otras ocasiones que si hay alguna frase que identifica al libro de los jueces es: los hijos de Israel estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y esta frase aparece cada vez que empieza la narración de un nuevo juez. O sea, que se repite bastantes veces en este libro. ¿Qué era lo que estaba haciendo mal Israel? Pues tenemos que retroceder al capítulo 1 de Jueces. El capítulo 1 de Jueces es un resumen de la conquista de las tribus de Israel después de la muerte de Josué. Y va narrando tribu por tribu sus conquistas y sus fracasos. Más fracasos que conquistas. La excusa de Israel, ¿cuál era? Pues que Canaán era un pueblo mucho más fuerte que ellos, conocían el hierro, sus armas eran de hierro. Israel no conocía el hierro, sus armas eran de bronce, con lo cual, cuando chocaban el bronce con el bronce se rompía. Canaán tenía ejércitos profesionales, mientras que Israel había sido 400 años esclavo. No tenían una tradición guerrera. Estaban las ciudades amuralladas de Canaán, o sea que los israelitas tenían una excusa para decir que no pudieron. Pero Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Fijaros, en el versículo 2 del capítulo 2 de Jueces, ¿queréis ponerlo? Jueces 2, 2. El ángel del Señor se presenta a Israel y les dice: yo voy a cumplir el pacto con vosotros, el pacto de daros toda la tierra de Canaán. Pero le pone 2 condiciones. Le pone 2 condiciones. Una, dice: con tal de que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra. ¿Cumplieron la condición de no pactar con los pueblos cananeos? No, hicieron pacto con los cananeos. La segunda condición: habéis de derribar los altares de los cananeos. ¿Derribaron los altares de los cananeos? No. No los derribaron. Es más, se inclinaron en sus altares. La conclusión: vosotros no habéis atendido a mi voz, me habéis desobedecido. Israel no confió en la promesa de Dios de darle toda la tierra, y al convivir con los cananeos se dejó seducir por sus costumbres paganas. Así pues, la frase de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor era el punto de vista de Dios sobre su pueblo. No pudieron conquistar el territorio por desobediencia. Y Dios les castiga, en el versículo 3 de Jueces, diciendo: no les echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero. Es decir, Israel durante el periodo de los jueces estuvo sufriendo los saqueos y el pillaje de los pueblos que le rodeaban. Y además se sintió siempre tentado a adorar a los dioses cananeos. ¿Cómo veía Israel esta situación? ¿Cómo juzgaba Israel esta situación? Pues en estos 5 capítulos, hemos leído el 17, no aparece la frase de los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos del Señor, o los hijos de Israel. Aparece otra: cada cual hacía lo que bien le parecía. Evidentemente seguían haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, ya no es Dios quien está juzgando a su pueblo, es Israel el que se está juzgando a sí mismo. El autor del libro nos dice que desde el punto de vista de los israelitas, todo su comportamiento pues era perfectamente aceptable. No andaban pensando: yo sé que estoy pecando, pero es que quiero volver a seguir pecando. No pensaban eso, estaban convencidos de que estaban actuando bien. Sin embargo, ante los ojos de Dios, estaban desobedeciéndole. La frase de que cada cual hacía lo que bien le parecía, a veces lo tomamos como una frase, pero detrás de la frase hay toda una filosofía.
Y han pasado pues más de 3000 años desde la época de los jueces a nuestra época. Y sigue siendo vigente esa frase. Hoy día en la sociedad existe esa idea de que cada cual puede hacer lo que quiera, que no existe nada absoluto. Se le ha puesto un nombre. Ahora ese tipo de filosofía se le ha puesto un nombre. Se llama relativismo. Es decir, no hay valores absolutos. Solo tú puedes afirmar lo que está bien o mal para ti. Y otra persona puede decir, no, yo pienso que esto está bien o mal para mí. Todo está bien, todo es aceptable. Únicamente los sentimientos del corazón y las percepciones de mi mente son lo que determinan lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ¿no hay nadie que pueda decirnos objetivamente hablando lo que está bien o está mal? ¿Quiénes son los expertos que pueden decírnoslo? ¿Los sociólogos? ¿Los psicólogos? ¿Los políticos pueden decirnos lo que está bien y lo que está mal de una forma objetiva? ¿O es el criterio de la mayoría? Vamos a leer un versículo en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Solo la Biblia tiene la respuesta correcta. El pecado se define como violar la voluntad de Dios para nosotros, expuesta claramente en su ley. Lo que Dios ve como pecado, es pecado. No importa lo que sintamos nosotros, o lo que digan los expertos, o supuestamente expertos, o lo que digan la mayoría. Y esta es la manzana con la que Satanás engañó a Eva. Digo manzana para que todos nos entendáis, pero realmente todos sabéis que la Biblia no habla de manzana en el relato de la creación, habla de fruto del árbol. Génesis 3:5 dice, Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y es que siempre hemos deseado ser jueces de nuestros actos y determinar lo que está bien o lo que está mal. Es decir, cada cual hace lo que bien le parece. Y detrás de esta frase se esconde la esencia del pecado. Se esconde la verdadera naturaleza del pecado. A los ojos de los israelitas estaban actuando bien. Ellos no tenían problema. No había nada malo en su estilo de vida. Lo fundamental es que no tenían un sentimiento de culpabilidad y por lo tanto no tenían también un espíritu de arrepentimiento. Fijaros, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero cuando el hombre peca y rechaza a Dios, gran parte de esa imagen y semejanza se pierde. Y se genera en el hombre un vacío que es el que estaba ocupando Dios. Un vacío que el hombre necesita llenar. ¿Y sabéis con qué lo ha llenado? Desde entonces hasta ahora. Pues con sus dioses. Con los dioses que el mismo hombre se ha fabricado. La consecuencia de la desobediencia a Dios es la idolatría. Creo que Ruth tiene Romanos 1, del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios aborrece la idolatría intensamente. Dice, pretendiendo ser sabio, es decir, pretendiendo conocer el bien y el mal, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiar la adoración a Dios por la adoración al ídolo. Y decía que Dios aborrece la idolatría y lo hace intensamente. ¿Os habéis parado a pensar por qué tenemos 2 mandamientos que prohíben la idolatría en los 10 mandamientos? Es el único pecado. Los demás, cada mandamiento está prohibiendo un pecado. Pero la idolatría tiene 2 pecados que prohíben totalmente la idolatría. Es más, hay otro mandamiento que también prohíbe la idolatría. No la llama idolatría, pero es idolatría. ¿Sabéis cuál es?
¿Qué dice el 10º mandamiento? ¿Qué prohíbe el 10º mandamiento? Prohíbe la codicia. Y la codicia, según el apóstol Pablo, es idolatría. Pero es más, si pensamos un poco en cada mandamiento, veremos que detrás de ese pecado que está prohibiendo ese mandamiento está la idolatría. Con razón, Dios aborrece la idolatría. Dios no quiere ser adorado por medio de una figura creada o modelada por el hombre, ni por ningún tipo de manifestación de la naturaleza. Ya sabéis que hay culturas que adoran al sol, culturas que adoran la tierra, culturas que, en fin. Pues ninguna imagen ni representación de Dios revela, en el mejor de los casos, solo una parte pequeña de la naturaleza de Dios. Pero está ignorando todas las demás. Fundamentalmente ignora la que más nos interesa, la que más nos incomoda. Os voy a poner un ejemplo. ¿Conocéis el tema de cuando Aarón fabricó un becerro de oro? Supongo que todos más o menos ya conocéis el episodio, ¿verdad? ¿Qué pensáis que estaba haciendo? ¿Reproduciendo un dios egipcio? ¿O un dios cananeo? No estaba reproduciendo un dios egipcio ni un dios cananeo. Estaban intentando reproducir en la imagen del becerro algo del Dios que le sacó de Egipto. Por su experiencia, ¿qué es lo que conocían mejor de Dios? Su poder. Ellos habían sido testigos de cómo Dios, con las plagas, había doblegado al faraón. Ellos habían sido testigos de cómo Dios había abierto el paso en el Mar Rojo. Y fueron testigos de cómo Dios les proveía agua, alimento y todo lo necesario mientras estuvieron en el desierto. Para ellos, conocer a Dios fundamentalmente se basaba en su poder. No querían saber nada de su santidad y esas cosas, las cosas que a ellos les incomodaban, no, su poder, porque eso les sacaba de todos los apuros y de todos los aprietos que tenían. Hicieron un becerro porque en su cultura el animal que más fuerza tenía era el buey. Y entonces pensaron alegremente que representando un buey podían adorar a Dios. Con razón, Dios aborrecía la idolatría. El ídolo es por naturaleza engañoso. Evidentemente no veo que ninguno de nosotros esté adorando a un becerro de oro. Sin embargo, el profeta Ezequiel nos introduce un nuevo concepto de idolatría en la que sí que somos vulnerables. No, somos muy vulnerables. Es muy fácil caer en ella. Me refiero a los ídolos del corazón. Ezequiel 14:4. ¿Alguien puede leerla? Y así yo descanso un poquito. Ezequiel 14:4. ¿En qué consisten los ídolos del corazón? Evidentemente, no son ídolos de talla, ni estamos adorando manifestaciones de la naturaleza. Son todas aquellas cosas, personas o deseos que ocupan el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas? Hay un texto en Deuteronomio que lo sabemos de memoria porque se lee siempre que tenemos una presentación. Oye Israel, ¿continuáis? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para que no tengamos dudas de qué significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, Jesús en Mateo, el capítulo 10 y versículo 37, pone ejemplos para que lo tengamos claro, para que no digamos que no lo hemos entendido. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿cómo sigue? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Tenemos claro lo que es amar a Dios por encima de todas las cosas? Yo creo que sí.
Es que este tipo de idolatría lo que hace es hacer imposible tener una relación personal con Dios. Fijaros, pensar en el amigo o amiga más íntimo que tenéis. Seguro que os gustaría estar cuanto más tiempo con él o con ella, mejor. Os gustaría hablar con ellos, compartir vuestros deseos, ¿verdad? ¿O no? O si tenemos un buen amigo, lo que queremos es que se pierda y no verlo. Es así, ¿no? Tenemos un buen amigo o una buena amiga y queremos pues, hablar con él, compartir nuestros deseos y cuanto más tiempo estemos con él, mejor. Aceptaremos sus consejos, incluso aceptaremos sus correcciones. Pero cuando ignoramos lo que no nos gusta de Dios, significa que estamos rechazándolo, que lo estamos rechazando para que no pueda contradecir nuestros deseos más profundos. Y por esta razón terminamos adorando a un Dios mucho más complaciente, pero que no existe. No existe. Decía que es engañoso, porque el tema de la idolatría del corazón nos está diciendo que somos sensibles, somos cuidadosos, amantes de nuestra familia, trabajadores ejemplares. Y la verdad es que hay un hilo muy fino entre amar a la familia y hacer un ídolo de la familia. Hay un hilo muy fino entre amar el trabajo y hacer del trabajo un ídolo. En realidad lo que hacemos es desbancar al Señor de nuestras vidas y ponemos pues, la vida, la familia, ponemos trabajo, las amistades, el ocio, el dinero, etcétera, etcétera. Todo esto debe llevarnos a evaluar cuidadosamente nuestras vidas a la luz de la palabra, porque siempre estaremos buscando la forma de justificar nuestros pecados. Siempre tendemos a verlos bien a nuestros ojos, es decir, cada cual hace lo que bien le parece. Fijaros, hay un escritor del siglo XVII, que yo creo que está dentro de la corriente mística, lo que pasa es que no he podido identificar ese autor, que tiene una frase que deberíamos tener en nuestras casas puestas en una pared. Satanás pinta muchos pecados con los colores de la virtud, porque esos pecados son idolatría del corazón. Y lo estamos haciendo sin ser conscientes de que estamos faltando al mandamiento de Dios. La desobediencia a Dios llevó a Israel a adorar no solo a los ídolos cananeos, también a una falsa adoración a Dios. Cuando el pueblo de Dios hace lo que bien le parece, no significa que haya dejado de adorar a Dios. De hecho, la actividad religiosa en la casa de Micaías se acentuó con la entrada del levita. ¿En qué consistía esta falsa adoración? Pues hay dos versículos en el capítulo 17 que sí que tenemos que ver porque más o menos nos dicen en qué consistía. Vamos a ver el capítulo 17, verso 3. ¿Puedes ponerlo? Dice, cuando él se refiere a Micaías, devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, ésta le dijo, en verdad por mi hijo he dedicado el dinero al Señor. Quedaros, al Señor. ¿Para qué? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Qué os parece? Versículo 5 del mismo capítulo. Este hombre, Micaía, tuvo así un lugar donde adorar a sus dioses. Hizo un efod y unos terafines. El efod, ya sabéis, que era un instrumento con el que se conocía la voluntad de Dios. Y los terafines eran lo mismo, pero era para conocer la voluntad de los dioses que eran cananeos. Es más, consagró a uno de sus hijos como para que fuera su sacerdote. O sea que se arrogó las prerrogativas del sumo sacerdote. Pero en fin, lo importante es que veamos cómo mezcla la adoración a Dios con la adoración de los cananeos. Y en estos 5 capítulos últimos vemos a Israel mezclando esa adoración. No solo recurrían al efod para conocer la voluntad de Dios, también recurrían a los terafines para conocer la voluntad de los dioses cananeos. Levantaron un altar a Dios y al lado tenían altares idolátricos de Canaán. Claro, así podían disfrutar de las bendiciones de Dios y de las bendiciones de los dioses cananeos.
En mi tierra eso se llama, ¿cómo? Chocotajás y mojar en la pringue. Es decir, queremos todo. Israel, basándose en sus deseos y preferencias, estableció cómo debía ser su adoración, en lugar de adorar a Dios según Dios tenía establecido. No querían conocer la voluntad de Dios. Lo único que querían es realizar sus deseos. Querían que sus preferencias y sus metas en la vida pudieran tener solución. En definitiva, era una religión que buscaban controlar a Dios para manipularlo a su antojo. ¿Vosotros conocéis la historia de Aladino y la lámpara maravillosa? Pues algo era así. Aladino frotaba la lámpara maravillosa y se le aparecía el genio que le concedía el deseo que él quería. Pues algo así estaban haciendo Micaías e Israel. Pero no podemos terminar sin hablar un poco de la adoración que realmente quiere el Señor de sus hijos. Aunque Israel adoraba a los ídolos cananeos, no dejó de adorar a Dios. De hecho, su adoración se conformaba a las reglas de Levítico en muchas cosas, pero ignoró y rechazó la más importante. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor promete aceptar la adoración de sus hijos si acuden o acudimos a Él, en primer lugar con un espíritu humilde y con un arrepentimiento sincero. Hubo profetas en Israel que denunciaron mucho la adoración de Israel. Tenemos a Oseas, a Isaías, también tenemos a Amós. Y vamos a leer unos versículos de Amós en el capítulo 5, del 21 al 24. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, estaban adorando a Dios. De hecho, la adoración en tiempos de Amós era muy, muy espectacular, muy vistosa. Pero Dios la rechazó. Y la rechazó porque no había arrepentimiento en sus corazones. La fe del pueblo de Dios es una fe revelada. Dios se revela en su palabra y nos dice con claridad cómo debe ser la adoración de su pueblo. En el Antiguo Testamento el libro de Levítico prácticamente entero está dedicado a eso. Y aunque si bien es cierto que lo que es la adoración formal que había en Israel ya no la necesitamos porque estaba siempre centrada en ir buscando una forma, una tipología de Cristo. Hoy día tenemos a Cristo y todo ese tipo de adoración ya no nos sirve. Pero la ley de tipo moral sí que es la nuestra. Y la adoración siempre, tanto si es en el Antiguo Testamento como si es en el Nuevo, tiene que ir precedida por un espíritu humilde y de arrepentimiento sincero. En el Nuevo Testamento tenemos una porción que todos conocéis, que es la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, que habla de la adoración. Y es José el que va a leer esos versículos. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El texto de Juan que hemos leído pone de relieve dos cosas con respecto a la adoración. En primer lugar, que la adoración debe ser espiritual, porque Dios es espíritu. Es decir, nuestra adoración debe nacer desde dentro de nuestro espíritu. Por lo tanto,
nuestra adoración nunca puede estar sujeta a consideraciones de tipo físico. Como hemos leído, ya no importa el lugar, ni el día, ni la hora, si está acompañada de instrumentos o no, si los músicos son buenos o no, si las voces son buenas o no. No importa la oratoria del predicador. Nuestra adoración debe surgir desde lo más profundo de nuestro espíritu, de la necesidad de una relación personal con Dios. Por lo cual, las consideraciones de tipo físico deben quedar relegadas a un segundo, tercero o cuarto puesto. Nunca se le puede dar la preeminencia en nuestra adoración. Lamentablemente, hoy día, en muchos sitios, las consideraciones físicas de la adoración han cogido tanta importancia que son incluso más importantes que la exposición de la palabra. Es mucho más importante lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra que lo que nosotros podemos decir a través de nuestra alabanza. En segundo lugar, esta adoración opera en el ámbito de la verdad. Es decir, es una adoración en la que está involucrada todo nuestro ser. Nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Es decir, nuestros labios, nuestras manos y nuestra actitud se tiene que corresponder con lo que está sintiendo nuestro espíritu. No podemos cantar de labios hacia afuera una cosa cuando nuestro espíritu está en otra historia o nuestra mente está en otro lugar. Además, nuestra adoración debe estar en completa armonía con la verdad de Dios según está revelada en su palabra. Es decir, tenemos que tener cuidado cuando cantamos, cuando oramos o cuando estamos escuchando la palabra, que lo que estemos haciendo esté fundamentado en la palabra. No podemos cantar lo que primero se nos ocurra, ni podemos exponer cualquier exposición que no esté basada en la palabra, porque de lo contrario estamos faltando esa adoración. ¿Os suena el espíritu de Berea? ¿Os suena? En el capítulo 17 de Hechos tenemos a Pablo y a Silas predicando en Berea, en la sinagoga de Berea. Y tenían una buena acogida, no es como en otros sitios que lo recibían a pedradas. Pero tenían un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que comprobaban, después que había terminado Pablo de exponer su palabra, comprobaban si realmente la palabra que había expuesto se coincidía con la palabra que ellos tenían en la Biblia. Decía, querían ver si lo que Pablo había dicho estaba basado en la palabra de Dios. Y ese espíritu de Berea también tenemos que tener nosotros. Nunca tenemos que decir, bueno, está el pastor o están los ancianos, bueno, ellos sabrán. No nos conformemos, hermanos. Investigar si lo que estamos hablando, o estamos cantando, o estamos orando, están en armonía con la palabra. Terminamos. Conclusión. ¿Qué más me queda? El propósito de la adoración de Micaías era tener acceso a Dios para que éste le diera lo que él quería. El verdadero propósito de la adoración verdadera es que Dios tenga acceso a nuestros corazones para que nosotros hagamos su voluntad. No es lo mismo, ¿verdad? El propósito de la falsa adoración es conseguir que Dios nos sirva. Es el Dios de Aladino, que Dios nos sirva. Por el contrario, el propósito de la verdadera adoración es que nosotros sirvamos a Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, es fácil pensar, bueno, son cosas que han pasado hace muchos años, en unas sociedades muy diferentes a las nuestras, y nos cuesta trabajo aceptar que puedan decirnos algo importante para nuestra vida espiritual. Pero no es así. Fijaros, Micaías y nosotros tenemos muchas cosas en común con nosotros. Creían en el mismo Dios que nosotros. Adoraban al mismo Dios que nosotros. Tenían la misma ley que tenemos nosotros. No me refiero a la ley ceremonial de los israelitas, pero sí a la ley moral y ética, es decir, los mandamientos. Y esperaban de Dios las bendiciones igual que nosotros esperamos sus bendiciones. Pero también tenían errores. El error del levita fue dejarse llevar por el interés personal, la promoción profesional,
la promoción económica. El error de la tribu de Dan fue ignorar la palabra de Dios con respecto a la tierra que le pertenecía, también por la adoración idolátrica que tenía. ¿Sabéis lo que le pasó a la tribu de Dan junto con las otras tribus del norte de Israel? Pues que llegó el imperio asirio, uno de los más crueles y sanguinarios que ha habido en la historia, y se los llevó, y ya desaparecieron del mapa. Además hay un detalle que yo no lo sabía hasta hace poco. Es que en el Apocalipsis capítulo 7 está narrando la adoración de las tribus de Israel. Y van nombrando una por una. Pero qué casualidad, falta la de Dan. Dan no está en esa adoración. El primer error de Micaías fue robar a su madre una cantidad muy importante de dinero. Sí, se la devolvió, pero no porque estuviera arrepentido, porque entonces no existía arrepentimiento, porque cada cual hacía lo que bien le parecía. El segundo error fue fabricar por orden de su madre unos ídolos y unos terafines y levantar ídolos y ponerlos en un altar. El tercer error fue ordenar como sacerdotes a su hijo y a un levita que no les correspondía. Micaías no tenía esa prerrogativa. El levita no era descendiente de Aarón y por lo tanto no podía ser sacerdote, y mucho menos el hijo de Micaías, que era de la tribu de Efraín. El cuarto error fue mezclar las adoraciones, la de Dios, con la de los ídolos, pero fundamentalmente intentar manipular a Dios para su beneficio. Si tenemos en cuenta el robo de plata de la madre, es fácil imaginar lo que Micaías quería. ¿En cuál de estos errores caemos nosotros? Pues exceptuando las monedas que hayamos usado en los monederos de nuestros padres cuando éramos pequeños, porque haberlo hecho, yo creo que más de uno lo hemos hecho. No creo que ninguno de vosotros haya cometido un acto tan vil y tan degradante como robarle todos los ahorros de los padres, ¿verdad que? Tampoco creo yo que nosotros nos pongamos ahora a adorar a un becerro de oro. Sin embargo, el texto que hemos leído en el libro de Ezequiel nos introduce el concepto de la idolatría del corazón, en la que, como os he dicho que antes, que sí que somos vulnerables. Cuando nuestros deseos y las metas que nos marcamos en nuestras vidas adquieren prioridad por encima de nuestro amor a Dios, se convierten en ídolos del corazón. Cuando nuestras propiedades, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro ocio, nuestras amistades son prioritarios por encima de nuestro amor a Dios, lo estamos convirtiendo en ídolos del corazón. Y si Dios rechazó ese tipo de adoración de Israel, ¿no sería descabellado pensar que también sigue rechazando nuestra adoración si la estamos mezclando con ídolos del corazón? Por último, ¿cómo se sintió Micaías cuando le robaron sus ídolos y se los llevaron a su sacerdote? Versículo 24 del capítulo 18. La tribu de Dan le recrimina a Micaías porque va detrás de ellos dando voces y le dice Micaías: os apoderasteis de los dioses que yo hice y de mi sacerdote. Vosotros os vais y a mí, ¿qué más me queda? ¿Cómo se sintió Micaías? Desesperado, vacío. Le habían quitado todo lo que más importante tenía en la vida. Si centramos nuestras vidas en los ídolos del corazón, más tarde o más temprano, podemos terminar diciendo con Micaías: ¿qué más nos queda? Hay otra opción. No me gustaría terminar con una enseguida negativa, ¿no? Pero hay otra opción. Hay otra opción ante la pérdida importante que podamos tener en nuestras vidas, sea de personal, sea económica, o sea de salud, o de cualquier otro tipo. ¿Sabéis cuál? Vamos a leer en Habacuc 3, 17 al 18. Así pues, que el Señor nos ayude a obedecer en primer lugar su palabra, a evitar la idolatría del corazón,
porque de esta manera Él se complacerá con nuestra adoración. Pues que así sea.